Pero yo pensaba que me habían dicho que la economía en la escuela diplomática era una María, pero me parece que de María nada, ¿no? Con lo cual, mi trabajo es muchísimo más fácil porque lo ha dicho prácticamente todo. Lo que pasa es que yo voy a diverger en algunas de las cosas que ha dicho y de esta manera generar un poco, porque si no sería todo muy aburrido, ¿no? Y como soy economista, traigo un PowerPoint. No se asusten, que lo pasaremos muy rápido porque la mayoría de las cosas ya se han dicho, ¿no? Bueno, esto es lo que se ha dicho básicamente, ¿eh? Esta es la viñeta de Forges de hoy. Algún día, hijo mío, todo esto será China. Bueno, pues esto es el resumen, digamos, un resumen rápido de lo que es la forma de pensar general sobre China, ¿no? Yo voy a mencionar muchos temas, pero me voy a centrar en algunos aspectos muy concretos que ya han sido mencionados y en los cuales pues, intentaré hurgar un poco más, no demasiado. Quiero hablar de las verdaderas armas de destrucción masiva que tiene China. China no necesita este portaaviones que acaban de votar, tiene los bonos de Estados Unidos y con eso ya tiene suficiente. Consumid, consumid, malditos. El embajador ya lo ha dicho, el nuevo plan quinquenal lo que quiere hacer es que los chinos consuman más. Esto es un gran problema. Nosotros no lo entendemos porque lo que necesitamos hacer es consumir menos, sobre todo los americanos, pero nosotros también. Y el último punto es desigualdad creciente pero aceptable, o hasta cuándo será aceptable. Y por último hablar de los peligros. Yo no quiero hacer el Rubini aquí, no voy a hacerlo ni voy a pretenderlo, pero sí que voy a hablar de algunas cosas que tienen que ver con las cosas que dice Rubini. Todo esto, ya lo ha dicho el embajador, una economía que crece al 10% cada 7 años se dobla, por lo tanto. Entonces, la economía china tuvo un bajonazo impresionante durante la crisis, ya lo ven, 9,2. Como bajó mucho, necesitó un estímulo de gasto público que fueron 600.000 millones, porque la economía estaba ranqueante, y esto le ha subido un poquito al 10,3. Por lo tanto, todas estas... Con esto lo que quiero decir es que muchos de estos comentarios públicos que hacen el primer ministro, el Politburo, sobre queremos reducir la tasa de crecimiento de la economía, una de dos, o no son sinceros o no pueden, simplemente. Es una bestia que se les ha ido de las manos. Bien, estos son lo obvio, ¿no? Y el embajador ha dicho exactamente todos estos puntos, por lo tanto no voy a repetirlos. Quizás pararme en el de la producción industrial. La producción industrial en China ya ha superado a la de Estados Unidos. Solo en los servicios, China es segunda detrás de Estados Unidos, pero bueno, esto se resolverá dentro de poco también. Bien, ¿cuál es el problema ahora? El problema ahora de China es justamente el contrario. Es como parar a la bestia. La bestia va desbocada y ahora lo que tenemos es una economía sobrecalentada con una inflación prevista oficial del 6%, y quiero hablar del tema de los datos, porque el embajador ha hablado de muchos datos económicos, que son los datos oficiales, etcétera. A mí me gustaría contarles mi experiencia cuando estás en el campo y miras los datos, porque esto tiene mucho que ver con la meritocracia china. Voy a intentar ligar las dos cosas porque creo que son importantes. Y sobre todo, el problema fundamental es que el precio de los alimentos está creciendo mucho más del 6%, está creciendo en torno al 11%. Pensemos que la bolsa, digamos, la parte más importante del consumo de las familias más pobres son justamente alimentos. Por lo tanto, cuando hablamos de que la inflación es el 5,4 y se prevé que sea el 6%, bueno, eso es la general, pero a los más pobres les afecta otra inflación, que no es esa. Intentos por dominar a la bestia, ya lo ha comentado el embajador. Ayer subieron los tipos de interés de préstamos al 6,56 y subieron también los de depósitos, aunque un poco menos. 3,5. Exacto, con lo cual el spread todavía se ha abierto más. Y aumentar el ratio de reservas, quiere decir, el banco tiene que mantener de media un 20% porque el crédito está absolutamente desbocado. Bien. Temas de interés, de los cuales no voy a hablar, pero que se habla y que son importantes. La deslocalización, dumping social y el valor del yuan, tema muy importante. La teoría de las tres monedas, esto es las monedas de reserva de Estados Unidos como un país que pierde el dólar como moneda de reserva y lo comparte con el euro y con el yuan. Esta es, digamos, la novedad. El efecto que tiene China o el rápido crecimiento de China sobre la demanda de alimentos y la demanda de materias primas. Esta es una externalidad negativa que genera sobre todo los países en desarrollo, los desarrollados también, pero sobre todo en los países en vías de desarrollo. El nuevo imperialismo económico, a mí la palabra imperialismo la detesto, pero bueno, como siempre se habla de imperialismo, pues diré, por eso está entre comillas, China
tiene inversiones en África, en América Latina, para garantizar el suministro de materias primas y por intereses geoeconómicos y geoestratégicos. Yo estaba en Etiopía y en Addis Abeba tú vas a una tienda de estas de souvenirs y dices, mira este animalito tan curioso, etíope, tal, miras abajo y pone Made in China. Cualquier cosa, incluso los tejidos están hechos Made in China. No tiene sentido. ¿Por qué estos etíopes no hacen los tejidos? Pues no lo hacen. Todo es Made in China. El efecto, yo creo que este es el tema más importante, es el efecto del rápido crecimiento sobre las emisiones contaminantes. Esto que ya se preveía, porque sobre esto yo estuvimos trabajando hace 15 años ya sabíamos que con proyecciones de tasas de crecimiento mucho más bajas de las que realmente han sucedido, esto es un tema fundamental, donde de nuevo la dialéctica oficial y la realidad de lo que el gobierno hace van por caminos diferentes, La firma de acuerdos o la no firma de acuerdos, etcétera, tiene mucho que ver. El aumento de la corrupción y el tema del empleo para inmigrantes rurales en las zonas urbanas. Pero yo me quiero centrar en 3 temas. Primero, desequilibrios globales. China como la causa última de la crisis financiera global a la que hemos asistido. Esta es la teoría de Ben Bernanke, porque la otra teoría es que la culpa fue suya, por lo tanto él dice, no, han sido los chinos, no ha sido el tipo de interés de la Reserva Federal, ha sido que los chinos compran demasiados bonos americanos. Y al comprar tantos bonos americanos, pues está haciendo que el tipo de interés a largo plazo lo ha mantenido tan bajo durante mucho tiempo que aquí han habido unos locos insensatos que han pensado que el riesgo había desaparecido y se han puesto a hacer virguerías financieras que nos han llevado al desastre, ¿no? Esta es un poco la teoría del saving lag, que es la favorita de Ben Bernanke por eliminación, ¿no? Y tiene que ver justamente con esta situación en la cual grandes cantidades de ahorro de China se dirigen a la compra de activos financieros, sobre todo en Estados Unidos, manteniendo los tipos de interés a largo plazo muy bajos y, por lo tanto, generando un boom de inversión, tipos de interés reales en algunos casos negativos. Sobre todo, lo más importante es que estos flujos de capitales son justo los contrarios de lo que nuestras teorías predicen. Nuestras teorías predicen que el flujo de capitales va de los países desarrollados hacia los países en vías de desarrollo, que es donde está la productividad marginal del trabajo es más alta. Sin embargo, aquí sucede todo lo contrario. Los flujos van del país poco desarrollado a los países más desarrollados. Esto es una cosa interesante en este caso. Y tenemos los nuevos Reyes Magos. Los Reyes Magos ya no son los padres, son los chinos. Y de esto ya también habla el embajador. China acumula 3 billones de dólares en reservas internacionales. Por lo tanto, tienen llamándoles a la puerta a todos, incluyendo a nuestro presidente, que fue a pedir dinero para las cajas y, bueno, ya sabemos toda esta historia. Pero también ha comprado dinero de los fondos de rescate europeos, también ha comprado bonos de los fondos de rescate europeos, también compró entidades financieras americanas en mitad de la crisis o casi en mitad de la crisis y, lo más importante, tiene 1,15 billones de dólares de deuda de Estados Unidos. Porque nos hagamos una idea, porque comparemos, eso es como el PIB de España, más o menos, de un año, y porque nos hagamos otra idea, la Reserva Federal tiene un poquito más que ellos, no mucho más, la Reserva Federal. Por lo tanto, bueno, esto ya nos da una idea de a qué nivel. ¿Qué pasaría? Y esta es la pregunta que mucha gente que se oye a veces decir, ¿qué pasaría si China volcara toda la deuda que tiene de Estados Unidos en el mercado o dejara de comprar? Pues eso sería una bomba atómica. De entrada, los americanos tendrían que apretarse el cinturón de una manera como nunca lo han visto. Esto que dicen ahora de tendremos que recortar nuestros gastos, no, recortar nuestros gastos es prácticamente quedarse a cero. Obviamente esto no puede suceder, porque inmediatamente tendría efectos negativos para la propia China, y son chinos pero no son tontos. Por lo tanto, lo que harán, esto no puede ser, que en un momento lo que sí que podrían hacer es dejar de comprar activos denominados en dólares y empezar a comprar activos denominados en euros. No sería el mejor momento de hacerlo ahora, pero en cualquier momento en el futuro podríamos ir a las 2 o las 3 monedas. Además, y aquí de nuevo, aquí empiezo a hablar sobre los datos. Uno de los secretos mejor guardados es en qué están invertidos las reservas chinas. No se sabe exactamente en qué denominaciones, hay estimaciones, las estimaciones dicen que 2/3 partes están en activos denominados en dólares. Bien, problema fundamental, un exceso de ahorro. Es todo lo contrario de los problemas que tenemos nosotros, es absolutamente lo contrario. Yo trabajé con estos datos de unas aldeas chinas, un experimento
Llegan unos señores del Banco Mundial y del Gobierno Central y Provincial y ponen en marcha un montón de proyectos, de agricultura, movilidad laboral, salud, etc. 400 millones de dólares en 35 aldeas pobres en 3 regiones particulares, comparadas con otras 35 aldeas donde no hubieron estas inversiones. Analizabas los datos y decías, ostras, el consumo no ha cambiado. Esta gente, que muchos de ellos viven con menos de $1 al día, no están consumiendo más los que reciben la inversión frente a los que no la reciben. Claro, lo primero fue despedir al Research Assistant porque dijimos, esto no puede ser, macho. Te has equivocado, búscate otro trabajo, esto no puede ser. Hasta que nos dimos cuenta de que realmente lo que hacía era aumentaba la renta y sin aumentar el consumo aumentaba el ahorro. Estamos hablando de gente que vive con menos de $1 al día. Este es el problema, consumir más litros, que si no, nosotros no salimos. Bien, ¿por qué ahorran tanto los chinos? ¿Por qué ahorran tanto? Fundamentalmente, el exceso de ahorro viene por varios motivos. Primero, porque falta un mercado de seguro doméstico que funcione adecuadamente. Segundo, porque faltan activos seguros domésticos. ¿Por qué compran bonos del Tesoro americano? Porque no tienen activos domésticos que puedan sustituirlos en términos de ese nivel de riesgo. El ahorro para compensar, y de esto el embajador también ha hablado, el ahorro para compensar la reducción de la provisión pública de servicios sanitarios y educativos y la falta de servicios financieros, ¿de acuerdo? Todo esto, el nuevo plan quinquenal intenta, como ha dicho el embajador, intenta precisamente que el ahorro disminuya y que aumente el consumo, pero digamos, estas cosas que en una economía de mercado serían más sencillas porque digamos, los precios acabarían equilibrándolo todo, cuando una tercera parte los precios no responden, es un poco más complicado. La otra cara de la moneda es el exceso de inversión o mucha inversión, porque exceso ya tiene una connotación negativa, digamos, mucha inversión. Muchos trenes de alta velocidad, metros por todas partes, puentes infinitos, grandes edificios gubernamentales, etcétera, con una inversión fija cercana al 50% del PIB que ningún país ha visto nunca. Japón llegó al 35%. Y aquí les hablaría de las burbujas viajeras, pero me lo voy a dejar para otro día, porque si no, no nos movemos suficientemente rápido. Al siguiente, que es pobreza y desigualdad. Varios puntos. Primero, la reducción de la pobreza es espectacular. El que lo niegue es que no ha visto digamos, la situación. La reducción es espectacular, pero ha venido acompañada de un aumento de la desigualdad. Por lo tanto, en términos absolutos todos están mejor, pero en términos relativos todos están peor. Comparado con mi primo, estoy peor. Bien, lo segundo no es sorprendente. Los economistas, hace tiempo que hablamos de la curva de Kuttner. Pues en el desarrollo económico se produce una relación entre PIB per cápita y desigualdad que hace como una U invertida. Las primeras fases la desigualdad va aumentando y a partir de un determinado nivel de desarrollo la desigualdad empezará a bajar. Por lo tanto, digamos, hasta ahí razonable dentro de lo que teníamos previsto. El problema es cuánto aumenta. Una cosa es que aumente un poquito y otra cosa es que se dispare y suba mucho. Bien, estos son los datos que también ha citado el embajador, son los nuevos datos del Banco Mundial de $1, 1,25 y $2 con las nuevas medidas de paridad del poder de compra y bueno, pues se ve en el año 81 con $1 por día habían 730 millones de pobres, en el año 2005 habían 106 millones. Por lo tanto, una caída espectacular de 624 millones. Y lo mismo sucede con todas las medidas. Yo quiero llamar la atención sobre el hecho de que $2 por día no es mucho y en $2 por día habrían todavía 473 millones de personas que estarían por debajo de $2 por día. En términos de pobreza también cuenta mucho la composición sectorial y geográfica de la actividad económica y la reducción de la pobreza es un poco independiente, o sea, tiene que ver con la tasa agregada de crecimiento, pero no hay una relación directa uno a uno, tiene mucho que ver con la composición sectorial y geográfica. Y aquí traía algunos datos de algunas provincias. Esta es, por ejemplo, Guangdong, que tenía unas tasas de pobreza rural elevadas al principio de la muestra y en este momento está como Shanghái en la parte rural y estas son de la parte urbana.
Por cierto, estos datos, para conseguir datos en China, hay que pedirlos a la agencia oficial, porque los datos individuales, los datos de encuestas donde vienen individualizados, no los comparten. Solamente tú le dices, hazme una extracción separando la parte rural y la parte urbana, y te hacen una extracción, pero no tocarlos no los tocas. Bien, al mismo tiempo que la pobreza se ha disminuido mucho, la desigualdad ha aumentado mucho también, ¿vale? Y estamos hablando de desigualdad entre individuos, que es esta de aquí, y desigualdad entre provincias también ha aumentado mucho, y desigualdad entre zonas o entre provincias que están en la costa y provincias que están en el interior. Las provincias de la costa son mucho más desiguales que las provincias del interior, también con unos niveles inferiores a las del interior. Peligros básicos, y con esto acabo. Bueno, primer peligro, la inflación desbocada. La inflación tiene un efecto muy negativo sobre la aceptación de las políticas, sobre todo porque, como he dicho antes, parte de la inflación es mucho más alta de la inflación media y afecta a las clases, digamos, que tienen menos nivel. Desigualdad excesiva y posición relativa. Llega un momento en que cuando la renta per cápita es suficientemente elevada, a mí ya no me interesa tanto cuál es mi renta per cápita, sino cuánto tiene él y cuánto tengo yo. La comparación. Y en esa comparación, en esa posición relativa, es la desigualdad la que cuenta, no la pobreza. Ahora bien, el mayor peligro, y aquí enlazamos con Rubini, es la deuda municipal. Y la adopción, a pesar de que, de nuevo, digamos, el discurso oficial dice estos capitalistas que desregularon todo, etcétera, etcétera, la adopción de las malas prácticas del capitalismo que desembocaron en la crisis financiera. Bien, la inversión, como antes comentaba, es enorme y esto ha generado una deuda municipal que la oficial es 2,2 billones, la extraoficial cuenta aproximadamente unos 800.000 más, estaría en torno a 3 billones. Incentivos perversos, pues, ¿cuáles eran los incentivos perversos de los CEOs de las empresas americanas? El beneficio a corto plazo. Hay que crecer mucho y generar mucho beneficio porque... Bien, ¿cuáles son los incentivos perversos en la meritocracia china? Bueno, para promoverte y llegar al Politburó, supuestamente que llegues al Politburó, lo que necesitas es que tu gobierno local o regional crezca muy aprisa en el corto plazo. Cuanto más aprisa crece, más subes. Esta es parte de la meritocracia. ¿De qué me suena esto? De que en el corto plazo el beneficio es lo que te da, digamos, la altura. Un ejemplo del efecto que tiene esto, de nuevo, en un estudio que hicimos sobre las provincias, tú sumabas el valor añadido de las provincias y sumaba mucho más del PIB de China, pero muchísimo más. Ya se pueden imaginar por qué, porque, digamos, van sumando. De nuevo tuvimos que despedir a un research assistant y volverlo a contratar, pero pensábamos que no hacía bien las sumas, y no era ese el problema es, digamos, esta meritocracia. Las ciudades no pueden emitir deuda, pero bueno, ¿para qué están las entidades fuera de balance? ¿De qué me suena esto? Las entidades fuera de balance de los bancos americanos son lo que se llama el shadow banking, que es justamente el origen de todo el problema. Y consiguen créditos en base al valor de la tierra, que tiene un elevado componente de burbuja, aunque alguno dice que no, yo creo que sí. Porque una burbuja es simplemente una relación entre el precio de una cosa y la renta de las personas. Entonces, el precio de la vivienda en China no tiene nada que ver con la renta de un chino medio. Solo faltaba que en la crisis hiciera un programa de inversión pública, que es lo que comentaba, de 600.000 millones, por si no había suficiente. Y las ciudades continúan contando con el aumento del precio de la vivienda en el futuro para obtener ingresos. ¿De qué me suena esto? No hace muchos años, aquí, por aquí cerca, no hace falta irse muy lejos. Algunas ciudades tienen inventario de vivienda para 8 años y siguen construyendo. Con la idea, de nuevo, una idea que aquí también fue muy popular, los inmigrantes lo van a comprar todo. Oiga, sí, vienen muchos inmigrantes, pero un inmigrante que no tiene renta no es demanda, es solo un cuerpo, pero no tiene capacidad de compra. Por lo tanto, allí se dice lo mismo, toda la gente que está en el campo quiere venir a la ciudad, sí, pero la gente que está en el campo, ¿cuántos yuan gana al mes? Bien, ya hay ciudades, ya hay alguna ciudad que no puede pagar los intereses de la deuda. Esta es la última reacción. La reacción gubernamental es, si no se construye más rápido, muchos de los problemas de nuestras ciudades no podrán resolverse. Esto es junio de 2011. Bueno, déjenme acabar con una viñeta del Roto de España en 2006.
En el mismo momento en que dejemos de construir, todo se derrumbará. Y de hecho acertó. Y aquí lo dejaré. Gracias.